¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente la forma en que pensamos, gobernamos y vivimos en México? La respuesta es mucho más profunda y compleja de lo que nos enseñan en la escuela. Es una historia tejida con hilos de sangre, fe, poder y una constante búsqueda de identidad. Hoy vamos a desentrañar esa madeja, a mirar más allá de los símbolos y los discursos oficiales para encontrar la verdad de nuestro pasado. Empecemos con una idea que puede ser incómoda, el llamado mexicano bárbaro. Antes de la llegada de los españoles, la civilización azteca, con toda su grandeza, estaba marcada por la guerra y el sacrificio humano en honor a dioses como Huitzilopochtli o Tlaloc. Esta estructura, aunque avanzada, tenía un núcleo de lo que algunos podrían llamar salvajismo. Pero no nos equivoquemos. El salvajismo no era exclusivo de este lado del mundo. Europa, en su expansión, demostró su propia versión de barbarie. Cuando Tenochtitlan fue pisoteada y la conquista se consumó, no solo se destruyó una ciudad, sino que se implantó un trauma profundo. El cristianismo, la nueva fe impuesta, se sintió como una traición para muchos, una imposición sobre sus creencias ancestrales. ¿Y qué hacemos los mexicanos cuando nos enfrentamos a una crisis así? Creamos algo nuevo, algo nuestro. De las cenizas del politeísmo y el dolor de la conquista, nació un sincretismo único. Juan Diego no vio a una virgen europea, vio a Tonantzin, nuestra madre tierra, vestida con un nuevo ropaje. La Virgen de Guadalupe no es solo una figura católica, es la fusión de dos mundos, el puente entre lo prehispánico y lo colonial, y la base de nuestra identidad religiosa y cultural hasta el día de hoy. Pero este nuevo orden no borró por completo las viejas estructuras. El despotismo que caracterizaba al imperio azteca en el Valle de México no desapareció, simplemente se transformó, dejando una huella de autoritarismo que ha perdurado a través de los siglos. Una herencia que sigue influyendo en nuestra forma de entender el poder. Y hablando de poder, pensemos en nuestros gobernantes. ¿Te has fijado cómo eligen a sus héroes? Siempre son los mismos. Juárez, Morelos, Zapata, o evocan la grandeza del Templo Mayor, utilizan estos símbolos para conectar con el pueblo, para crear una narrativa de unidad y lucha. Pero rara vez se detienen a reflexionar sobre las contradicciones, sobre los dolores humanos que tanto el mundo prehispánico como el colonial nos dejaron. Es una política de símbolos, de retórica, que a menudo esquiva la autocrítica histórica y la verdadera búsqueda de justicia social. Esta constante manipulación de la historia nos deja en una especie de limbo existencial. Por un lado, nos encanta vernos como el ombligo del mundo, el centro de un universo cultural único y vibrante. Por otro, frente a un pasado lleno de calamidades y un presente incierto. A veces sentimos que solo somos polvo de estrellas, insignificantes en la inmensidad del cosmos. Quizás por eso, a veces parece más fácil buscar respuestas en el fondo de una copa de vino que en nuestra propia historia. Pero, al final del día, ¿qué es todo esto? ¿Qué es la cultura, la historia, la política? Me atrevo a decir que, en su nivel más básico, es un elaborado mecanismo para enmascarar nuestro instinto animal, esa parte de la naturaleza humana que busca dominar, controlar y sobrevivir a cualquier costo. Y este instinto no es algo del pasado. Lo vemos hoy en todo el mundo. Lo vemos en la Inquisición política moderna, donde se persigue al que piensa diferente. Lo vemos en los politólogos que hablan sin esencia, en las noticias sobre la muerte de civiles inocentes en guerras lejanas y en los dictadores que siembran el caos. Lo que llamamos antidemocracia u despochismo yusu no es más que la manifestación actual de ese mismo impulso oscuro que ha acompañado a la humanidad desde siempre. La historia de México, con sus luces y sombras, no es solo nuestra, es un espejo de la condición humana. Es un recordatorio de que, bajo las capas de civilización, símbolos y discursos, todos compartimos los mismos instintos primarios. Entender esto no es ser pesimista, es ser realista.
Y solo siendo realistas sobre nuestro pasado, podemos aspirar a construir un futuro mejor. Uno donde la razón y la empatía finalmente logren domar a la bestia que todos llevamos dentro. ¿Alguna vez te has preguntado si una civilización podría predecir su propio fin? ¿Si en sus textos sagrados se escondiera la crónica de una tragedia anunciada? Hoy vamos a viajar al corazón de la península de Yucatán para desentrañar uno de los misterios más fascinantes y melancólicos de la historia mesoamericana: las profecías del Chilam Balam. Estos textos, escritos por sabios mayas después de la conquista, no son solo un registro histórico, son un lamento, un eco de un mundo perdido que vio venir su propio ocaso. Acompáñame a descifrar los secretos de los catunes, los ciclos del tiempo maya, y a escuchar la voz de un pueblo que se negó a olvidar quiénes eran, incluso cuando todo parecía perdido. Para entender las profecías, primero debemos entender cómo los mayas veían el tiempo. A diferencia de nuestra visión lineal, para ellos el tiempo era cíclico, una rueda que giraba una y otra vez. Su historia y su futuro estaban escritos en un sistema llamado la cuenta corta, un gran ciclo de 260 años dividido en 13 períodos de 20 años cada uno. Cada uno de estos períodos se llamaba catún. Imagina cada catún como un capítulo de un libro con su propio destino o carga. Un catún podía traer abundancia, sabiduría y paz, mientras que el siguiente podía traer sequía, guerra y desdicha. Cada catún estaba regido por un número y un día sagrado, el día Ahau, y según su combinación, se podía predecir el carácter de esos 20 años. No era una adivinación exacta, sino una guía, una advertencia de las energías que dominarían esa época. Era un mapa del destino, y los mayas aprendieron a leerlo con una precisión asombrosa, preparándose para las bendiciones y las calamidades que la rueda del tiempo traería inevitablemente. Dentro de este complejo sistema de predicciones, hay unas que resuenan con una fuerza especial, las que parecen anunciar la llegada de los españoles. Estas profecías, conocidas como la carga de la amargura, se atribuyen a un sacerdote legendario llamado Chilam Balam de Maní, cuyo nombre significa sacerdote jaguar o intérprete. Aunque originalmente estas profecías podrían haberse referido al retorno de figuras míticas como la serpiente emplumada, Kukulcán, con la llegada de los conquistadores europeos, adquirieron un significado mucho más oscuro y literal. El sacerdote Balam supuestamente vaticinó la llegada de una nueva fe y un nuevo orden, un cambio que sacudiría los cimientos de su mundo. Los textos que recogen estas palabras están llenos de una profunda tristeza, describiendo un futuro de opresión, tributo y miseria. Es un testimonio desgarrador de un pueblo que, a través de sus ciclos cósmicos, sintió acercarse una sombra que cambiaría su historia para siempre. Una de las profecías más impactantes es la del 11 Ahau Catún. Este período, que coincide cronológicamente con la llegada de los españoles a Yucatán alrededor de 1541, estaba marcado por un destino terrible. Los textos vaticinan que en este tiempo se perderá el entendimiento y la sabiduría. Anuncia la llegada de la opresión, del tributo excesivo que empobrecería a la gente y de una miseria que nunca antes habían conocido. Los extranjeros que llegan son llamados tzules, una palabra que significa simplemente de extranjeros, pero que en el contexto de la conquista se cargó de connotaciones negativas, refiriéndose a los hombres blancos venidos del Oriente. La profecía no solo habla de una conquista militar, sino de una conquista espiritual y cultural. Se anticipa la destrucción de las costumbres ancestrales, la desvalorización de sus dioses y la imposición de una nueva creencia. Una de las frases más potentes y simbólicas dice: «Castrar al sol, eso vinieron a hacer aquí los extranjeros». Esta metáfora brutal no se refiere a un acto físico, sino a la idea de apagar la fuente de vida y conocimiento de la cultura maya, de arrebatarles su propia identidad. La visión maya del tiempo, como ya mencionamos, era cíclica e inestable. Las profecías del Chilam Balam
reflejan perfectamente esta idea. No todo era oscuridad y lamento. Los catunes se alternaban. Había ciclos de gran riqueza y abundancia, donde las cosechas eran buenas, las ciudades florecían y el conocimiento se expandía. Eran tiempos de alegría y celebración, pero inevitablemente la rueda giraba y llegaban los catunes de sequía, enfermedad y guerra. Esta alternancia de destinos no era vista como un castigo divino sin sentido, sino como parte del orden natural del cosmos. La vida y la muerte, la creación y la destrucción eran dos caras de la misma moneda. Los mayas entendían que para que algo nuevo pudiera nacer, algo viejo debía morir. Sin embargo, lo que no pudieron prever del todo fue la magnitud del cambio que trajeron los tzules. La llegada de los españoles no fue simplemente otro giro en la rueda. Fue un evento que rompió el ciclo, una catástrofe que amenazó con borrar su mundo por completo. Más allá de las profecías, el Chilam Balam contiene una sección conocida como el Calai de la Conquista, o la Memoria de la Conquista. A diferencia de otras crónicas épicas de Mesoamérica, como el Popol Vuh, esta no es una narración de héroes y batallas gloriosas. Es algo mucho más íntimo y doloroso. Una crónica histórica y, sobre todo, un lamento cultural por el fin de una era. Los escribas mayas, herederos de los antiguos sacerdotes, documentaron la llegada de los tzules con una mezcla de precisión cronológica y profundo dolor. Registraron las fechas de la conquista, utilizando su propio sistema de catunes, asociando eventos específicos como la llegada de los españoles a Ecab, en la costa, o la caída de la ciudad de Campeche con el fatídico 11 Ajau Catún. Pero entre las fechas y los lugares, el verdadero corazón de esta crónica es el lenguaje de la amargura, una queja profunda y un recuerdo constante de todo lo que se perdió. El impacto de la llegada de los españoles, según lo relatan los mayas, en el Chilam Balam, fue total y devastador. El tono de los escritos es de una queja constante, un recuerdo nostálgico de un tiempo pasado que se percibe como mejor, más puro. Los escribas lamentan amargamente la pérdida de la santa devoción y la sabiduría que poseían sus antepasados, los antiguos sacerdotes y gobernantes. Sienten que con la llegada de los extranjeros, no solo perdieron su libertad, sino también su conexión con lo divino y su profundo entendimiento del universo. La crónica describe cómo los invasores trajeron enfermedades desconocidas que diezmaron a la población, impusieron un sistema de tributo que los sumió en la miseria y destruyeron el orden social y político que había regido sus vidas durante siglos. Es una visión de la conquista desde los ojos de los vencidos, una que rara vez se cuenta en los libros de historia convencionales. Uno de los aspectos más dolorosos de la crónica es la descripción de la destrucción cultural. Para los mayas, sus dioses no eran simples estatuas de piedra. Eran fuerzas vivas, presentes en la naturaleza y en el cosmos. El Chilam Balam expresa con una crudeza impactante cómo estos dioses antiguos son abofeteados. Una forma de decir que fueron humillados, profanados y despojados de su poder. Símbolos sagrados, como la gran serpiente de vida, que representaba la fertilidad, el conocimiento y el ciclo eterno de la existencia, fueron robados o destruidos. En su lugar, se impuso una nueva realidad. Se estableció un nuevo sistema de poder, con caciques locales que en realidad eran títeres de los españoles, diseñados para controlar a la población y asegurar el pago del tributo. El cristianismo, desde la perspectiva de estos textos, no es visto como una salvación, sino como un factor de dispersión y sufrimiento, una herramienta más de la conquista que sirvió para dividir y subyugar al pueblo maya. Al final, la crónica de la conquista en el Chilam Balam concluye con un sentimiento abrumador de pérdida. La sensación que impregna cada página es que la dignidad, el honor y, sobre todo, el alto conocimiento se perdieron irremediablemente con la llegada de los extranjeros. El alto conocimiento no se refería solo a la astronomía o las matemáticas, áreas en las que los mayas eran maestros, sino a una comprensión holística del mundo, una sabiduría espiritual que conectaba al ser humano con el cosmos y con sus dioses.
Los escribas sentían que esa conexión se había roto, que su mundo se había vuelto más pequeño, más pobre y más triste. Sin embargo, y esto es lo más increíble, a pesar de todo el dolor y la destrucción, el simple hecho de que estos libros existan es un acto de resistencia monumental. Al escribir su historia, al registrar sus profecías y al lamentar su pérdida en su propio idioma y desde su propia perspectiva, los sabios mayas se aseguraron de que su voz no fuera silenciada. Los libros del Chilam Balam son, por tanto, mucho más que un simple conjunto de profecías o una crónica de la conquista. Son un testamento de la resiliencia de una cultura extraordinaria. Son la prueba de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la memoria y la identidad pueden sobrevivir. A través de estas páginas, los mayas no solo predijeron su futuro y lamentaron su pasado, sino que también plantaron una semilla para el futuro. Una semilla de resistencia que ha permitido que, 500 años después, la cultura maya siga viva, vibrante y luchando por preservar su lengua, sus tradiciones y su visión única del mundo. El Chilam Balam nos recuerda que la historia siempre tiene más de una cara y que para entenderla de verdad, debemos aprender a escuchar las voces que fueron silenciadas. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través del tiempo y la memoria del pueblo maya. Si te ha fascinado esta historia tanto como a mí, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los misterios del pasado. Déjame en los comentarios qué te pareció lo más impactante de las profecías del Chilam Balam. Nos vemos en el próximo video. Adiós.